Bien, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que estamos por aquí para continuar con nuestro tiempo de reflexión bíblica diaria. Estamos en la semana 16. Hoy entramos al día 4. Esta semana estamos hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar del Espíritu que transforma. Ayer hablábamos de ese Espíritu Santo que nos llena de poder, que nos da a hablar nuevas lenguas y que opera cuando nosotros estamos en unanimidad, unidad de propósito y juntos, unidos, unidad de propósito y unidad de espacio físico, compartir el mismo espacio, el mismo territorio y el mismo propósito. Cuando se habla lógicamente de la colectividad, de la congregación, de la iglesia como tal, la iglesia tiene que tener un espíritu de unidad en los dos sentidos, unidad de propósito y unidad de sentimientos, de afectos. No puede haber conflictos, distorsiones, contiendas, porque todo ello va a impedir la manifestación y el obrar del Espíritu Santo sobre la iglesia. De modo que debe haber un ambiente de unidad colectiva en los creyentes, todos buscando esa manifestación, ese poder del Espíritu Santo. Y si se trata de lo individual, si tú estás buscando la manifestación del Espíritu Santo, siempre debes cuidar que tu corazón no tenga ningún tipo de división, una comprensión clara del propósito de Dios, el para qué quiero esa llenura. Cristo prometió esa llenura del Espíritu Santo con propósitos, no en el vacío, con propósitos. Tu propósito tiene que estar alineado con el propósito de Dios al darte el Espíritu Santo. Y número dos, tu corazón debe estar unido en comunión con los hermanos y hermanas. No puede haber enojos, rencores, resentimientos, raíces de amarguras, odios en tu corazón, porque todo eso va a impedir esa llenura del Espíritu Santo en tu vida. No debes olvidar que el enojo, la falta de perdón, el odio, el resentimiento, la raíz de amargura son pecados, número uno, y son sentimientos, son conductas, son situaciones que impiden incluso que el Señor oiga nuestras oraciones. La Biblia dice que si no queremos que nuestras oraciones tengan estorbo, tenemos que estar en paz y resolver cualquier asunto que tengamos con cualquier persona a nuestro alrededor. Ponte de acuerdo con tu enemigo antes de que llegue al juez. No vaya a ser que llegado al juez, te entregue frente al juez y el juez te aprese y no va a salir hasta que no pagues el último cuadrante, con lo cual hay una amenaza si yo me mantengo en el camino en desacuerdo con alguien. De modo que si la oración impide, si el enojo, el rencor, el resentimiento impide que Dios escuche mi oración o que Dios responda a mi oración, entonces, una de las oraciones que nosotros hacemos es, Señor, lléname del Espíritu Santo. No voy a ser llenado del Espíritu Santo hasta que Dios no escuche o no pueda responder mi oración a causa de mi enojo. De modo que mientras Dios nos pueda responder a causa, mi oración a causa de mi enojo, yo no voy a poder ser lleno del Espíritu Santo. Entonces tengo que resolver el enojo, tengo que estar en paz con mis hermanos, tengo que reconciliar mi relación con los demás para entonces poder pedir que Dios escuche mi petición y que Dios responda mi petición. Y la falta de perdón hacia los demás impide la manifestación de Dios sobre mi vida. Por lo tanto, se requiere perfecta armonía y perfecta unidad. Miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y estaban todos unánimes juntos el día de Pentecostés, y de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron todos lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hoy vamos a hablar entonces de ese Espíritu Santo que transforma. La reflexión de hoy está basada en Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Oramos y comenzamos. Dios y eterno Padre Celestial, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza, todo poder. Tú eres nuestro Dios. A ti nos rendimos. Honramos tu nombre, Señor. Gracias por este día tan hermoso que nos ha dado para vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad, a tu propósito y a tus planes para nuestras vidas. Bendice a todos mis hermanos y hermanas que van a ser partícipes de este tiempo. Habla a sus mentes y a sus corazones, ministra sus vidas, fortalece su fe, Señor, ilumínale la verdad de tu palabra. Úsame, Señor, como instrumento para bendición, Señor amado, de los que escuchen y compartan este tiempo de reflexión.
Permite que tu Espíritu Santo dirija nuestras vidas, guíe nuestros pasos, use y guíe nuestras palabras, oh Dios del cielo, para ser de bendición a otros. Padre Celestial, que tu presencia nos cubra, que tu Espíritu nos guíe a la verdad, nos dé discernimiento, entendimiento y sabiduría. Que tu Espíritu nos dé la valentía, Señor, de obedecer tu palabra, ponerla en práctica en nuestro diario vivir y compartirla con otros. Invocamos tu presencia en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Espíritu que transforma. Hechos capítulo 2 versículos 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo trae convicción, arrepentimiento y una transformación profunda en la vida del creyente. El bautismo en el Espíritu Santo trae convicción, arrepentimiento y una transformación profunda en la vida del creyente. Cuando Pedro predicó su primer sermón luego de la manifestación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que estaba derramado sobre los 120 el día de Pentecostés, trajo convicción de pecado y necesidad de Dios en las vidas que estaban allí. El Espíritu Santo ministró las palabras que el apóstol Pedro estaba hablando, las ministró al corazón de la gente, y la gente, al oír a Pedro predicando y hablando de las obras de Dios, y al mismo tiempo acusando al pueblo de haber eh, hecho todo lo que habían hecho con Jesucristo, y hacerlos responsables de la muerte y el sacrificio de Jesús, hacerles responsables de no haber creído en Cristo y haberlo acusado de blasfemo y llevarlo hasta la cruz del Calvario. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, reconoció ante ellos que lo hicieron por ignorancia. Desconocían, porque ignoraron que Jesucristo era el Hijo de Dios, y desconocían que lo que estaban haciendo era el cumplimiento de la profecía. En ese momento en que Pedro está aclarándole todo lo que tiene que ver con la vida y obra y muerte y resurrección de Jesús, y todo lo que está pasando en el momento con la manifestación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está usando a Pedro para hilar una conversación, un mensaje, un discurso que le ayude a ellos a comprender las profecías de Jesús, que le ayude a ellos a comprender la vida y obras de Jesús, el nacimiento de Jesús, el ministerio de Jesús, que le ayude a entender su muerte, su resurrección y su ascensión, y que le ayude a ellos a entender lo que está pasando con la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces toca a la gente, le convence de pecado, y ellos preguntan a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con lo que nos está pasando en nuestro interior? ¿Qué haremos con esta convicción que tenemos ahora de quién es Jesús y de lo que está ocurriendo en este día? Y entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense, y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Es después de esa expresión que el apóstol Pedro en el versículo 39 porque para ustedes es la promesa, para sus hijos, para los que estén lejos, y para todos cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Pero si quieren que esa promesa sea efectiva, entonces tienen que arrepentirse y bautizarse. Arrepentirse es reconocer nuestros pecados, vuelta atrás de nuestras prácticas pecaminosas para volvernos a Dios. Y bautizarse implica asumir un compromiso público de fe, asumir un compromiso público de fe. Todos en Israel sabían que cuando viniera el Mesías, él tendría la autoridad de bautizar para arrepentimiento. Y cuestionaron a Juan cuando Juan bautizaba y decían: tú no eres el Cristo, ¿por qué tú bautizas? Y entonces Juan le explicó: yo estoy bautizando porque yo estoy preparando el camino para el que viene, que les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. De modo que aquí es importante entender que el bautismo
implicaría eso, que la gente está aceptando el mensaje del Evangelio que Jesucristo vino a predicar y está aceptando que Jesucristo es el Mesías enviado. Por eso el apóstol Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense. Tienen que arrepentirse, cambiar de dirección, confesar su pecado a Dios y reconocer, aceptar, entender que Jesucristo es el Mesías prometido, el Mesías enviado. Y cuando aceptaban esa verdad, entonces se bautizaban para aceptar ese cambio en su fe y a partir de ahí entonces estaban preparados para recibir el don del Espíritu Santo. Si yo preguntara, bueno, ¿cuántos de los creyentes que no han sido bautizados, que no han recibido el don del Espíritu Santo bajo en el modo de esta evidencia, como Cristo prometió y como ocurrió el día de Pentecostés? De seguro que la mayoría de creyentes, de personas que me oyen, son arrepentidos y se han bautizado. Bueno, pues usted está preparado para recibir el don del Espíritu Santo en su vida. Es una promesa de Dios para ti. Estás preparado para recibirla porque la condición previa que el apóstol Pedro estableció aquí en su discurso fue el arrepentimiento y el bautismo en agua. Y de hecho, Dios es capaz de bautizar con el Espíritu Santo a gente que no se haya bautizado en agua. Claro que sí, eso ocurrió cuando el apóstol Pedro mismo fue a predicar a la casa de Cornelio, que los que estaban allí antes de Pedro terminar de predicar y antes de que Pedro hiciera el llamado o ellos se movieran para convertirse, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y los que estaban allí con Pedro identificaron que a estos le pasó lo mismo que pasó en Pentecostés porque los oían hablar en otras lenguas. Cuando el apóstol Pablo oró por los de Efesios, ya se habían bautizado en agua, en el bautismo de Juan, como decían ellos, y entonces Pedro oró y puso la mano sobre ellos para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. De modo que, de modo que el Espíritu Santo ni siquiera tiene que esperar o va a esperar muchas veces que haya sido bautizado en agua. Con que te hayas arrepentido de tus pecados y hayas aceptado a Cristo como tu Salvador, estás preparado para ser lleno del Espíritu Santo. Y qué bueno si eso ocurre en ese punto de tu vida, porque recibe de inmediato una confirmación del maravilloso poder de Dios a favor de tu vida y del poder del Evangelio al cual está aceptando como mensaje de salvación. De modo que esas son las condicionantes. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden que hemos dicho que todos nosotros necesitamos el Espíritu Santo. No lo podemos ganar, no lo podemos merecer, lo necesitamos y si nos arrepentimos con la determinación de servir a nuestro Dios, necesitamos el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. De modo que aunque nosotros los seres humanos a veces para regular las cosas, para normalizar los procedimientos litúrgicos en la iglesia, ponemos reglas, las reglas humanas no son reglas que se las ponemos a Dios, son reglas que se las ponemos a los hombres y que esperamos que a través de esas reglas Dios actúe en los hombres, pero Dios, que es el dueño de la iglesia, tiene derecho a romper y pasar por encima de las reglas humanas. Y nosotros entonces, cuando Dios hace eso, tenemos que ir a su palabra, a la Biblia, y descubrir que nuestras reglas no están por encima del plan y el propósito de Dios para las almas. De modo que no hay regla humana que impida lo que Dios quiere hacer en tu vida. No hay hombre que pueda impedir. Cuando el apóstol Pedro y los apóstoles se reunieron en Hechos capítulo 15 en el primer concilio, ellos admitieron que quiénes somos nosotros para impedir que el Espíritu Santo venga sobre los gentiles, como vino sobre nosotros, hablando Pedro y testificando sobre lo que pasó en la casa de Cornelio. El Espíritu Santo vino sobre ellos y quiénes éramos nosotros para impedirlo. Nosotros los seres humanos no somos quienes para impedir la manifestación del Espíritu Santo o para poner trabas, reglas, murallas, para impedirle a la gente disfrutar de la promesa de Dios. De modo que esa promesa está disponible para todos y la única condición es el arrepentimiento genuino y verdadero. Y eso fue lo que el apóstol Pedro le dijo en Hechos capítulo 2, 37 al 38. Después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro se levantó con valentía para proclamar a Cristo. Ese Pedro que tenía miedo, que volvió a la barca porque tenía miedo y estaba triste, ahora lleno del Espíritu Santo, se levanta con valentía para proclamar a Cristo. Su mensaje lleno del Espíritu no solo informó, sino que penetró el corazón. Pedro le informó de todas las profecías, de el nacimiento y el ministerio de Jesús, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión y de lo que estaba ocurriendo en el momento. Toda esa información penetró el corazón de quienes lo escuchaban. La obra del Espíritu no se limita a manifestaciones externas, sino que produce convicción interna.
Convencidos ellos por el Espíritu Santo, entonces preguntaron a Pedro y a los otros discípulos, ¿qué haremos ahora? El Espíritu Santo entonces trae convicción interna, trae arrepentimiento genuino y una vida transformada. Hechos 2:37 al 38 nos muestra cómo el Espíritu Santo actúa en lo profundo del ser humano para llevarlo a Cristo y renovarlo desde dentro. Cuando Pedro predicó en Pentecostés, no fue su elocuencia lo que impactó a la multitud, sino la obra del Espíritu Santo. El mismo Jesús que había sido crucificado y resucitado ahora estaba siendo anunciado con poder y el Espíritu confirmaba ese mensaje penetrando en los corazones de la gente que oía ese mensaje. Y es importante saber que no fue el discurso de Pedro, la elocuencia de Pedro lo que impactó, sino el poder del Espíritu Santo, porque más adelante leyendo Hechos nos vamos a dar cuenta que la gente que conocía a Pedro cuestionaba de dónde tiene tanta elocuencia y tanto poder si Pedro no fue a la escuela. Entonces ellos sabían que Pedro no tenía la capacidad humana desarrollada a través de los estudios para tener tal nivel de elocuencia y de autoridad. Toda su elocuencia y autoridad procedía del poder del Espíritu Santo. En el texto dice que los oyentes se compungieron de corazón, obra del Espíritu Santo. Esa convicción profunda no es simple remordimiento humano, es el toque del Espíritu que revela el pecado. Es el toque del Espíritu que revela el pecado, muestra la necesidad de Cristo y despierta deseo por cambiar. Y eso pasó con la gente. Se compungieron de corazón, sintieron la necesidad y el deseo de cambiar y despertaron en un deseo por Cristo y la necesidad por Cristo. Pedro les respondió con un llamado claro: arrepiéntanse. El arrepentimiento no es solo tristeza por el pecado, dolor por el pecado, sino un giro completo hacia Cristo Jesús. Arrepentirse es cambiar de dirección. Voy a la izquierda, entonces me devuelvo hacia la derecha. Voy en una dirección alejándome de Dios. Arrepentirse es cambiar de dirección para volver de regreso acercándome hacia Dios. Pedro le respondió con un llamado claro: arrepiéntanse. El arrepentimiento no es solo tristeza por el pecado, sino un giro completo hacia Cristo. Y la promesa continúa: y recibirán el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo convence, sino que el Espíritu Santo también transforma. Él inicia la obra en el corazón y la continúa con poder, renovando la mente, purificando el carácter y capacitando para vivir una vida nueva. Este pasaje nos recuerda que el bautismo en el Espíritu Santo no es solo una experiencia emocional, lo cual hemos repetido varias veces en este tiempo de reflexión. El Espíritu Santo no es una experiencia emocional, sino una obra profunda que produce convicción, arrepentimiento y transformación real. No es simplemente unas emociones que yo sentí en la iglesia. Es posible que las emociones sean necesarias para poder iniciar, porque nuestras emociones, aunque a veces queremos descartarlo y decir no, porque la gente estaba ahí brincando emocionalmente. Bueno, si las emociones no abren nuestra mente y nuestro corazón para la entrada del Espíritu Santo y tenemos emociones cerradas, entonces no va a ser posible la manifestación, porque la duda es una emoción, el temor, el miedo es una emoción, sentir vergüenza es una emoción, y esas emociones nos llevan a cerrar. Si yo dudo de la obra del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo no va a venir sobre mí. Si yo estoy triste y me cierro por la tristeza que tengo en mi interior, el Espíritu Santo no va a venir sobre mí. De modo que mis emociones tienen que ser abiertas, dispuestas para la manifestación del Espíritu Santo. Y lógicamente que sí, hay que empezar por las emociones. Aunque la gente quiera desacreditar el movimiento pentecostal porque incluye las emociones, el ser humano es emocional, es espíritu, alma, emoción, cuerpo. Y Dios no va a obrar sobre la vida de la gente sin que sean afectadas sus emociones. Nuestras tristezas son cambiadas en gozo, nuestras dudas son cambiadas en fe. El Señor toca nuestras emociones y es a partir de nuestras emociones que tiene que trabajar. Si estás en un servicio pentecostal, por mucho pentecostés que haya allí, si tienes duda, lo cual es una emoción, no va a poder sentir absolutamente nada, y todo el que está allí con fe va a sentir que Dios está presente, va a sentir la presencia de Dios, y tú te vas a ir sin sentir ese impacto de Dios porque tú dudaste de lo que está aconteciendo allí. Si tienes miedo, si tienes temores,
entonces no va a poder ser parte de, porque esas emociones negativas cierran tu corazón a la manifestación del Espíritu Santo. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Y para poder recibir el Espíritu Santo en tu espíritu, tiene que ser liberado en tu cuerpo, tiene que ser liberado en tu mente para que el Espíritu Santo toque tu interior. Quiere decir que si tengo limitaciones físicas, me duele la cabeza, me duele el cuerpo, estoy cansado, estoy agotado, etcétera, 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 tienes que sobreponerte a esa condición de tu cuerpo y ponerte que, disponerte que a pesar de esa condición de tu cuerpo, abrirte para la manifestación del Espíritu Santo. Sé que me duele el cuerpo, pero me paro. Sé que me siento cansado, pero me muevo en el ritmo que el Espíritu Santo está marcando para yo poder ser lleno del Espíritu Santo. Igual si tienes dudas en tu mente, si tienes pensamientos negativos, llegaste con ansiedades, con preocupaciones, con temores, con dudas que llenan tu mente, que afectan tus emociones, tienes que liberar esas emociones en la presencia de Dios para quedar emocionalmente libre para la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Hasta que no abras, venzas las barreras en tu cuerpo y venzas las barreras en tu mente, no va a poder tener la llegada y la manifestación del Espíritu Santo en tu espíritu. De modo que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Y para poder hacer contacto de espíritu a espíritu, para que tu espíritu pueda entrar en contacto abierto con el Espíritu Santo, tus emociones tienen que ser cambiadas, transformadas, y tu cuerpo tiene que ser tocado, o tú tienes que sobreponerte a la realidad misma de tu cuerpo. Y luego la transformación puede empezar de dentro hacia afuera. Cuando a pesar del dolor, de la enfermedad, del quebranto, te abres al Espíritu Santo, cuando a pesar de los pensamientos negativos, de las dudas que tiene en tu mente, te abres al Espíritu Santo y dejas que el Espíritu Santo penetre a tu interior, cuando el Espíritu Santo esté en tu interior y empiece a rebosar, entonces Él va a cambiar la duda en fe profunda, Él va a cambiar el miedo en valentía profunda, Él va a cambiar el dolor en salud, Él va a cambiar el cansancio en sosiego, en paz, en calma. Él va a transformar entonces de dentro hacia afuera, pero tiene que intentar, tiene que hacer posible que tu realidad no se convierta en una barrera que le impida al Espíritu Santo penetrar a tu vida. De modo que de antemano tiene que tratar de estar en control de tus emociones y tiene que sobreponerte por encima de tu cuerpo. El salmista David decía: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. A veces tenemos que obligarnos a nosotros mismos a adorar a Dios, porque en nuestro cuerpo no tenemos fuerza y en nuestras mentes no tenemos esa disposición, esa apertura, y tenemos que obligarnos. Por eso es importante entender que la vida cristiana no funciona solo por las emociones, sino que funciona por el conocimiento que tenemos, por la revelación que Dios nos ha dado de sí mismo. De modo que cuando yo no siento, por lo menos yo estoy convencido de. Yo no siento que Dios está, pero yo sé que Dios está. Porque yo ahora lo que estoy es sintiendo dolor, yo ahora lo que estoy sintiendo es miedo, pero yo sé lo que Dios dice en su palabra, yo sé la promesa de Dios y voy a empezar a moverme por lo que yo sé, para que aquel Dios que yo conozco, porque conozco su palabra, conozco su promesa, empiece a actuar en mi interior, entonces Él cambie todo lo que me afecta en el exterior. Pero tengo que abrirme a esa manifestación de Dios. Y sí, es importante y es necesario el toque emocional. No hay nada de carnal ni de humano, porque los seres humanos tenemos emociones y las emociones pueden abrirse o cerrarse. Y cuando nuestras emociones se abren a la manifestación, entonces el Espíritu va a venir. Pero cuando nuestras propias emociones se cierran, entonces la manifestación no va a venir. Este pasaje nos recuerda que el bautismo del Espíritu Santo no es solo una experiencia emocional, sino una obra profunda que produce convicción, arrepentimiento y transformación real. Cristo es el centro de esta obra. Él es quien salva, Él es quien bautiza en el Espíritu y quien transforma vidas. Amén. Como lo dice el escritor de Hechos, cómo recoge este mensaje del apóstol Pedro. Se compungieron de corazón. La convicción no es un sentimiento de culpa humano, un simple sentimiento de culpa, sino una obra del Espíritu. Él ilumina el corazón, revela el pecado y despierta la necesidad de salvación. A veces el sentimiento de culpa lo que produce es miedo.
y puede traer otro tipo de decisiones. El Espíritu Santo no nos coloca sentimiento de culpa. Satanás, el Señor lo reprenda, sí nos coloca sentimiento de culpa, porque Él sabe que el sentimiento de culpa nos anula y que el sentimiento de culpa nos lleva a tomar decisiones incorrectas y que pueden tener impacto eterno. Sentimiento de culpa puede llevarnos a la ansiedad, a la depresión, pero el Espíritu Santo no produce sentimiento de culpa. El Espíritu Santo produce convicción de pecado, que son dos cosas diferentes. La convicción de pecado me guía al arrepentimiento. El sentimiento de culpa me guía a la depresión. El sentimiento de culpa me llena de ansiedad. El sentimiento de culpa me llena de estrés. El sentimiento de culpa me encierra. El sentimiento de culpa me produce vergüenza. El sentimiento de culpa me produce miedo, pero no me produce arrepentimiento. Y el sentimiento de culpa puede llevarme a tomar decisiones que pueden tener impacto eterno. Ahora, la convicción de pecado que produce el Espíritu Santo produce arrepentimiento. Arrepentimiento. En vez de miedo, produce fe y confianza en que Dios me ama y me perdona. ¿Por qué el sentimiento de culpa produce situaciones totalmente contrarias a la convicción de pecado que trae el Espíritu Santo? Porque el sentimiento de culpa es una manera del diablo obrar en nuestras vidas para llevarnos al fracaso, acusándonos a nosotros mismos dentro de nuestra propia mente. Incluso puede operar el sentimiento de culpa sobre creyentes que, habiendo pecado en algún momento, se han arrepentido y saben que Dios lo ha perdonado, pero el enemigo quiere avergonzarlo o quiere hacerlos inefectivos en lo que Dios quiere usarlo, y entonces el enemigo trae ese sentimiento de culpa para opacarte, para detenerte, para limitarte, para encerrarte, para traerte miedo, a fin de que tú no puedas avanzar con efectividad en aquello que Dios quiere usarte después que Él te restauró. Pero el Espíritu Santo no trae sentimiento de culpa. El Espíritu Santo trae convicción de pecado, que es diferente. Y la convicción de pecado te guía al arrepentimiento. Y la convicción de pecado te ayuda también a estar seguro de que Dios tiene el poder de perdonar tu pecado. La convicción de pecado te trae a la presencia de Dios. El Espíritu Santo te compunge y te guía al arrepentimiento. Fíjese que es una diferencia importante a evaluar. Cuando tienes sentimiento de culpa, no le está poniendo el Espíritu Santo, lo está poniendo el enemigo para detenerte. Cuando tienes convicción de pecado, le está poniendo el Espíritu Santo para guiarte a arrepentirte. Son dos cosas distintas. Cuando el Espíritu Santo te ministra porque ha fallado a Dios, Él siempre te va a guiar al altar. Él siempre te va a guiar a confesar. Él siempre te va a guiar a arrepentirte. David tuvo sentimiento de culpa después de todas las cosas que hizo y se encerró. Salmo 39, él habla de todo lo que experimentó cuando él estuvo cerrado en su mente y en su corazón para no confesar su pecado hasta que el profeta Natán fue enviado. Y el Espíritu a través del profeta Natán le trajo convicción de pecado, y entonces el salmista David se arrepintió. Y luego hace su oración de arrepentimiento en Salmo 51. Ahora compare Salmo 39, la situación de el hombre que se encierra con el sentimiento de culpa. Compárelo con el Salmo 51, el hombre que se abre a partir de la convicción de pecado que trae el Espíritu Santo. De modo que son dos situaciones distintas que vienen a partir de nuestras emociones, porque el Espíritu Santo toca nuestras emociones para producir convicción de pecado, y el enemigo toca nuestras emociones para producir sentimiento de culpa. La reacción y la conducta del ser humano frente a una cosa y la otra es diferente. Cuando el Espíritu Santo trae convicción de pecado, te guía al arrepentimiento. Cuando el enemigo trae sentimientos de culpa, te detiene espiritualmente, oprime tu ser, te trae ansiedad, te produce depresión, te produce miedo, te produce temor, etcétera. De modo que aquí el Espíritu Santo, compungido sus corazones, le trajo convicción de pecado, iluminó el corazón de ellos, les reveló su pecado y despertó en ellos necesidad de salvación. Eso es convicción de pecado. Número dos, la pregunta, ¿qué haremos? La verdadera convicción produce una respuesta. El Espíritu no solo muestra la condición del corazón humano, sino que impulsa el arrepentimiento y la búsqueda de dirección. Cuando somos convencidos por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo trae convicción de pecado a nuestras vidas, la reacción es: Señor, ¿qué hago? Si tú estás ahí, si tú existes, entonces yo quiero verte, yo quiero conocerte, yo quiero sentir tu presencia. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos trae convicción, la respuesta humana es
¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿O qué yo puedo hacer? Siempre la respuesta nos guía en dirección hacia Dios, en una actitud de arrepentimiento, en una actitud de quebrantamiento, en una actitud de postración en la presencia de Dios, esperando su misericordia, su perdón, su favor, su amor, su paz, su consolación. Eso es lo que produce la convicción de pecado y hacia eso nos lleva la convicción de pecado. Número 3, el apóstol le responde: arrepiéntanse. El arrepentimiento es un cambio profundo de mente y dirección. No es un remordimiento, sino una transformación. De modo que la convicción de pecado que me guía al arrepentimiento no me deja en el remordimiento porque no me produce culpa, sino que me deja y me lleva al arrepentimiento. La convicción del Espíritu Santo me guía al arrepentimiento. El sentimiento de culpa me guía al remordimiento y el remordimiento a la ansiedad y la ansiedad a la depresión y la depresión a tomas de decisiones que pueden tener valor eterno. Entre tanto, la convicción del Espíritu Santo, la convicción de pecado que trae el Espíritu Santo me guía al arrepentimiento. Y el arrepentimiento me guía a la transformación. El Espíritu Santo capacita para abandonar el pecado y abrazar la vida nueva en Cristo Jesús. La convicción de pecado me lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento me lleva a la transformación. Y el Espíritu Santo me capacita para abandonar el pecado y abrazar la vida nueva en Cristo Jesús. Y número 4, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu no es solo para perdonar, sino para transformar. El bautismo en el Espíritu Santo continúa la obra iniciada en el corazón, dando poder para vivir en santidad y testificar de Cristo Jesús. Importante aquí, el bautismo en el Espíritu Santo continúa la obra iniciada en el corazón. ¿Tenemos el Espíritu Santo cuando somos convencidos de pecado? Sí, el Espíritu Santo viene a mi vida, me convence de pecado, me guía al arrepentimiento, empieza la obra de transformación. Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo lo que hace es continuar esa obra que ha iniciado el Espíritu Santo en mí, acentuar, afirmar, fortalecer, llevar más profundo y de manera más poderosa esa obra de transformación en mí, capacitándome para vivir en santidad y para testificar de Cristo. De modo que ese mismo Espíritu Santo que me convence de pecado, que me guía al arrepentimiento, que me sella como hijo de Dios, que inicia esa obra maravillosa en el corazón, esa obra de redención, esa obra de adopción en mi corazón, con el bautismo del Espíritu Santo, lo que hace es que acentúa y afirma esa obra de arrepentimiento y de santificación que comenzó en mí, dándome poder para la santificación y dándome poder para testificar de Cristo Jesús. El Espíritu Santo no solo llena, transforma. Su obra comienza en el corazón trayendo convicción que nos lleva a Cristo y continúa renovándonos cada área de nuestra vida. Pentecostés no fue solo un evento de poder visible, sino también un mover profundo que llevó a miles al arrepentimiento. En ese primer mensaje de Pedro se convirtieron como 3,000 almas. Hoy el mismo Espíritu sigue obrando, revelando lo que debe cambiar y dando fuerzas para vivir una vida nueva. La transformación no es un esfuerzo humano, sino una obra divina en quienes se rinden a Él. La transformación no es un esfuerzo humano, sino una obra divina en quienes se rinden a Él. El Espíritu Santo sigue siendo el agente de transformación en la vida del creyente. Él convence, guía al arrepentimiento y renueva desde lo profundo de nuestro corazón. Así como en Pentecostés, hoy también el Espíritu Santo quiere obrar en todos nosotros. Así que permitámosle al Espíritu Santo entrar y ministrar nuestras vidas. Aplicación de hoy. Dedica un tiempo esta semana para pedir al Espíritu Santo que examine tu corazón. Ora ante Dios con sinceridad y dile: Espíritu Santo, muéstrame las áreas que necesitan ser cambiadas, transfórmame y haz tu obra en mí. El salmista David decía: líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Permanece sensible a la voz del Espíritu Santo. Él no revela para condenarte, sino para sanarte, para restaurarte y para renovarte. Convicción de pecado. Si el Espíritu te revela algo mal en ti, no te lo revela para condenarte, sino que te revela lo que hay mal en ti para sanarte de eso, para restaurarte y para renovarte. Preguntas: ¿qué áreas de mi vida necesitan la convicción y la transformación del Espíritu Santo? ¿En qué área de mi vida necesito ese toque transformador del Espíritu Santo y esa convicción del Espíritu Santo en mí? ¿Estoy respondiendo al llamado al arrepentimiento con obediencia y con resistencia? ¿Estoy respondiendo al llamado
al arrepentimiento con obediencia o con resistencia. Si el Espíritu te convence de pecado, quiere guiarte al arrepentimiento, debes responder con sensibilidad y obediencia. No resistirte a esa voz del Espíritu Santo que te persuade de que hay algo en ti que debe ser transformado. Deja, ábrelo para que Él lo transforme. ¿Estoy permitiendo que Cristo sea el centro de mi proceso de cambio? ¿Está permitiendo que Cristo sea el centro de tu proceso de cambio? Es importante que la razón de ser de tu cambio, la causa de tu cambio, de tu transformación, de tu santificación sea Cristo. La causa de tu santificación, de tu transformación, de tu ser cristiano, tiene que ser Cristo el centro de tu vida. La razón y la causa por la que tú te mueves como cristiano debe ser Cristo mismo. Hermano y hermana, si es bendecido con estas reflexiones, compártela eh, con otra persona. Si este material te es útil para tú compartir en grupo, formar grupos de célula, compartirlo en medio de tu familia, entonces puedes solicitar este material impreso en la iglesia o en electrónico por internet y podemos facilitarlo para que pueda trabajar y usarlo de modo que otros sean bendecidos. Si estas reflexiones bendicen tu vida y crees que otro puede ser bendecido, entonces compártela para que otros sean bendecidos. Mañana continuamos nuestra semana 16, el tema 5 de nuestra semana 16, de modo que ojalá que podamos mañana estar en contacto a través de estas reflexiones para seguir compartiendo esta semana sobre el bautismo del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Señor Dios, recibe toda honra y toda gloria, recibe nuestra alabanza y nuestra adoración. Gracias Espíritu Santo por tu poder transformador a favor de nuestras vidas. Gracias por convencernos de pecado y guiarnos al arrepentimiento. Reprendemos todo espíritu o todo sentido de culpa que el enemigo quiere traer a nuestra mente y nuestro corazón, porque la culpa no nos guía al arrepentimiento, la culpa no nos guía, Señor, a tu presencia, sino que la culpa nos debilita, Señor, y nos impide avanzar en nuestra fe. Que sea tu Espíritu Santo que traiga convicción de pecado. Si hay algo en mí, Señor, que no te agrada, que tu Espíritu Santo lo revele, lo traiga a mi vida y me guíe y me fortalezca para el arrepentimiento. Bendice a mis hermanos y hermanas y permite que podamos compartir este tiempo, Señor amado, con otros para que otros puedan ser bendecidos. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde y si Dios lo permite, nos vemos mañana.